Acuerdo de gobierno entre el PSOE y Esquerra que consagra el concierto económico para Cataluña. ¿Se trata de una buena medida? Veámoslo. En Suiza, por ejemplo, uno de los países más ricos y cohesionados del mundo, esa descentralización fiscal se implementa a escala municipal y a escala cantonal. De esa manera hay cantones suizos que son tan o más intervencionistas que el Estado español, y tienes otros cantones que son muchísimo más liberales que el Estado español. Cantones donde se asfixia tributariamente a sus ciudadanos, y esos ciudadanos dentro de cada cantón siguen apoyando mayoritariamente que se les asfixie a ellos fiscalmente, y tienes otros cantones donde los ciudadanos respiran aliviados lejos del yugo fiscal que otros querrían imponerles. Por eso, en principio, y con los cruciales matices que voy a exponer a continuación, la noticia de que el PSOE catalán, el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña han llegado a un acuerdo para que la autonomía catalana goce de un concierto económico, goce de plena autonomía fiscal, me parece una buena noticia porque avanza en la dirección de la muy necesaria descentralización tributaria de nuestros estados. Concretamente, de un modo similar a lo que existe en el País Vasco y en Navarra, la Generalitat de Cataluña recaudaría todos los impuestos dentro de su territorio y posteriormente le abonaría al Estado central un cupo que reflejaría, supuestamente, y este es uno de los matices que quiero introducir a continuación, que reflejaría supuestamente el valor de los servicios que el gobierno central desempeña, desarrolla en Cataluña. Por ejemplo, si la Guardia Civil está en Cataluña y esos gastos los soporta el Estado central, la Generalitat de Cataluña luego tendrá que reintegrarle esos gastos que el Estado central ha desembolsado en Cataluña. Además, y a diferencia de lo que sucede en el País Vasco y en Navarra, también se ha pactado que ese cupo contenga una cuota de solidaridad. Dinero extraído explícitamente del bolsillo de los ciudadanos de Cataluña y que va dirigido no a costear gastos dentro de Cataluña, sino a financiar gastos en otras autonomías distintas de Cataluña. Sería, por tanto, una cuota explícita de redistribución interterritorial de la renta desde los contribuyentes catalanes a los ciudadanos del resto de España. Eso sí, esa cuota de solidaridad estará en todo caso limitada por el llamado principio de ordinalidad. ¿Qué es el principio de ordinalidad? Pues que si ordenamos jerárquicamente a las comunidades autónomas según dos criterios, el primer criterio, recaudación fiscal por habitante, es decir, ordenar a las comunidades autónomas en función de cuánto recaudan por habitante. Madrid recauda por habitante más que Baleares, Baleares recauda más por habitante más que Cataluña, Cataluña recauda más por habitante que Andalucía, etc. Y un segundo ranking que ordene a las autonomías en función de los recursos públicos por habitante. El gasto público por habitante en Madrid es mayor que el gasto público por habitante en Cataluña, y el gasto público por habitante en Cataluña es mayor que el gasto público por habitante en Andalucía. La posición jerárquica que ocupe Cataluña en ambos sea la misma. Es decir, que si Cataluña es la tercera región de España donde más se recauda por habitante, luego no sea la séptima región de España donde más se gasta por habitante, porque eso significa que se han transferido muchos recursos recaudados a los contribuyentes catalanes hacia el resto de España, hasta el punto de que la capacidad de gasto por habitante dentro de Cataluña se ha visto seriamente mermada. Esto es, grosso modo, lo que han pactado el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, y en la medida en que avanza de manera importante hacia una mayor descentralización fiscal, se trata en principio de una buena noticia. Y digo en principio porque hay dos matices muy importantes a tener presentes. Primero, el mecanismo escogido para articular esta descentralización fiscal, el concierto económico con un cupo que reintegra al gobierno central el valor de los servicios que presta en ese territorio, en este caso en Cataluña, no es desde mi punto de vista el mejor método para descentralizar fiscalmente, porque puede terminar sucediendo lo que ha ocurrido en el País Vasco, es decir, que se politice el cálculo de ese cupo para rebajarlo artificialmente,
infravalorando el coste de los servicios que el gobierno central presta en el País Vasco, de tal manera que al final terminan siendo los contribuyentes del resto de España los que redistribuyen su renta hacia el País Vasco. Si el gobierno central gasta 500 en el País Vasco y luego se estima que ha gastado 200, entonces los contribuyentes del resto de España le están transfiriendo al País Vasco 300. En eso el modelo suizo me parece superior. No hay ningún concierto económico en ningún cantón, sino lo que hay es un reparto de los tributos entre los distintos niveles administrativos en función de las competencias que poseen. Y como las competencias están muy descentralizadas, la fiscalidad también lo está. Y el segundo matiz o la segunda prevención es que este modelo de concierto económico con cupo fiscal pueda extenderse a todas aquellas otras autonomías que así lo reclamen. Si no es así, el concierto económico catalán será muy bueno para los catalanes, pero será nefasto para los residentes de otras autonomías, de manera muy clara y muy específica los de Madrid. Y es que en la actualidad el grueso de la redistribución de la renta entre comunidades autónomas, entre los contribuyentes residentes en las distintas comunidades autónomas, recae sobre los hombros de Madrid y de Cataluña. Si se permite, como creo que debería permitirse, que Cataluña, es decir, los contribuyentes catalanes, salgan del régimen de financiación común, pero se obliga a que Madrid, es decir, los contribuyentes madrileños, permanezcan dentro de ese régimen de financiación común, entonces a lo que iríamos abocados es a un saqueo tributario sin precedentes sobre los contribuyentes madrileños. Y repito, es totalmente legítimo y razonable que los contribuyentes catalanes quieran salirse del régimen de financiación común para no seguir siendo expoliados centralizadoramente en su propio perjuicio. Lo que no es en absoluto legítimo y razonable es que ese ente centralizador y expoliador, que es el gobierno de España, impida que los contribuyentes madrileños hagan lo propio para protegerse de la rapiña a la que ese gobierno central va a querer someterlos. Por consiguiente, descentralización fiscal sí, a ser posible no a la autonomía, sino a la provincia o incluso al municipio, pero sin cupos que infravaloren el gasto que el gobierno central ejecuta en cada uno de estos territorios a costa del dinero que ha arrebatado a los contribuyentes, y también sin cárceles que conviertan a ciertos grupos de contribuyentes, por ejemplo los residentes en Madrid, en rehenes y en víctimas de un mayor expolio fiscal por parte del gobierno central. Y por desgracia me temo que ninguna de estas dos condiciones se va a terminar dando, porque esta no es una descentralización fiscal que se esté llevando a cabo por la convicción de las partes, en este caso PSOE y Esquerra, en la superioridad de la descentralización fiscal frente a la centralización fiscal. Lo único que quiere Esquerra es más dinero para la Generalitat catalana y lo único que quiere el PSOE es gobernar España y gobernar Cataluña. Pero estos mismos partidos, cuando han de defender la centralización fiscal, la defienden entusiasmados. Por ejemplo, el PSOE es partidario de la armonización fiscal internacional, verbigracia en el caso del impuesto sobre sociedades. Y Esquerra Republicana de Cataluña también es partidaria de la armonización fiscal dentro de España, de impedirle a la Comunidad Autónoma de Madrid que baje sus propios impuestos compitiendo fiscalmente con otras autonomías. Por tanto, esto es un acuerdo por conveniencia política y no por convicción política. Y eso significa que si su conveniencia política es otra en el caso del resto de España, por ejemplo, machacar a los contribuyentes madrileños por no apoyar a Pedro Sánchez, o por competir fiscalmente con un gobierno tributariamente autónomo en Cataluña, pero que quiere subir los impuestos, entonces estas fuerzas políticas que ahora defienden la descentralización de Cataluña, con absoluta legitimidad, repito, no tendrán ningún reparo en aunar voluntades para machacar centralizadoramente a los contribuyentes madrileños. Por eso creo que hay que dar la batalla política e ideológica donde hay que darla.
no en contra de que se descentralice fiscalmente el Estado español. Ojalá lo haga y no ya, como decía, a las autonomías, sino a las provincias o a los municipios. La batalla ha de ser, primero, para que se descentralice fiscalmente no solo Cataluña, sino el resto de unidades administrativas del Estado español, y en segundo lugar, para que si esa descentralización se produce a través de un sistema de cupos, que no es lo más adecuado, que el cálculo del cupo refleje fielmente, o tan fielmente como sea posible, el monto de los desembolsos efectuados por el Gobierno central en cada una de las unidades administrativas fiscalmente descentralizadas. Por desgracia, imagino que la oposición de PP y Vox no dará la batalla por una descentralización fiscal bien hecha, sino más bien por la centralización fiscal. Y el PSOE, por tanto, disfrutará de terreno libre para descentralizar de manera asimétrica y con privilegios hacia aquellos grupos políticos, en este caso Esquerra o Junts, que le aseguren la gobernabilidad. Al final, la desorientación ideológica de la oposición y el maquiavelismo político del partido gobernante llevarán a que el resto de contribuyentes españoles, a excepción de vascos, navarros y catalanes, terminen pagando los platos rotos.